acuerdo a la palabra, Dios está hablando en nuestra iglesia hoy, ¿cierto? Y si usted no ha tenido la oportunidad a conectarse con algo de lo que Dios está haciendo aquí, conéctete. Ya escuchamos los avisos, hay muchas formas en cómo y dónde tú puedes conectar, ser parte de la familia. Hoy celebramos Mi Terreno, hoy estamos celebrando el tiempo de familia y grupos familiares, amén. Todos se van a formar. Conéctese a un grupo familiar. Hoy va a ser un gran tiempo de convivio, tienen comida. Ayer varios ya salieron en un grupo, creo que el grupo de Chuy, ¿cierto? Está Chuy, salieron a evangelizar, ¿bien? Y estaban dando churros y cosas así, platicando con la gente en las calles. Conéctate, Dios está haciendo algo grande aquí en nuestra iglesia, Gente en la Roca. Este año estamos hablando, nuestra visión 2019 se llama Promesas Cumplidas. Me quedé con una pregunta y estaba orando y pensando, meditando en eso. Y esa pregunta vino a mi corazón. ¿Cómo llegan esas promesas a nuestras vidas? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo llegan esas promesas? Dios tiene promesas que para cada uno de nosotros, pero ¿cómo llegan esas promesas a nuestras vidas? Vamos a orar. Damos gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, porque tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí presente, estás guiándonos, estás tocando corazones, estás ministrando desde hoy temprano en la mañana. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Los que están de acuerdo dicen amén. Promesas cumplidas. ¿Cómo llegan esas promesas a nuestras vidas? Yo creo que hay una correlación directa entre las promesas de Dios y Jesús como persona. Y específicamente Jesús como el buen pastor. Acompáñame a Salmo 23, versículos 1 al 3. Aquí es como nuestro versículo clave, uno de los versículos claves para esta serie que vamos iniciando hoy. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han leído Salmo 23? Sí, muchos, ¿verdad? Es un versículo muy común. Cuando yo era joven era mi versículo favorito. Yo tengo aquí la versión Reina Valera contemporánea y también aquí en la pantalla Reina Valera 60. Salmo 23, 1 a 3 dice: el Señor es mi pastor. Nada, repito conmigo, nada me faltará. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aquí vemos que hay una conexión entre las promesas de Dios, la provisión de Dios y Dios, o sea, Jesús como el buen pastor. Las palabras de Jesús, Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie les arrebata de mi mano. Aquí vemos promesas, ¿cierto o no? Pero ¿cómo están conectados esas promesas a nuestras vidas? A través de la persona de Jesucristo. En Salmos, el salmista nos dice que nada me faltará. Repítelo una vez conmigo, hay poder en esa frase. Nada me faltará. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Entonces la primera pregunta es: ¿Jesús es tu pastor? Jesús es mi pastor, porque las promesas de Dios están conectados a aquellos que se someten al señorío de Cristo Jesús. Muchas personas hoy día creen que Jesús es Dios, que Jesús es alguien que me salva, ¿verdad? Acabamos de salir de Semana Santa, la semana de Pascua, donde celebramos eso, que Jesús es nuestro Salvador.
Pero toma cuenta que el salmista, y también luego en Juan, no dice, yo soy el Salvador. ¿Qué dice el salmista? No dice que el Salvador, nada me faltará. Es que aún no conectan conmigo, ¿verdad? ¿Qué dice? No dice, el Salvador es mi pastor. ¿Qué dice? El Señor, o en Antiguo Testamento dice Jehová. ¿Qué me enseña eso? ¿Jesús es el Salvador? Claro que sí, pero también es Señor. Entonces, para entender que Jesús es el buen pastor, necesito entender que Él es Señor, o sea, y requiere señorío, o tiene señorío sobre mi vida, sobre su iglesia y sobre este mundo. ¿Están conmigo? Es una cosa distinta recibir Jesús como Salvador y recibir Jesús como Señor. El Señor es mi pastor. ¿Por qué? Porque el pastor requiere obediencia. ¿Cierto o no? Vamos a ver eso hoy. El Señor requiere sumisión. Un pastor no es un pastor si las ovejas no le obedecen y le siguen. ¿Cierto o no? ¿Qué es? Pues un señor en el rancho, ¿no? Y los animales corriendo por todos lados. Ven, ven. Y si las ovejas no obedecen, pues no es un pastor. ¿Cierto o no? Por eso dice, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Promesas cumplidas. ¿Para quién y para cuáles personas? Aquellos que reciben Jesús como Señor, que se somete a Él y a su palabra. El señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué aprendemos del contexto de esos dos versículos? Primero, ya les dije que el buen pastor es Señor, Jesucristo. Pero también no solamente eso dice que yo lo conozco y me conoce a mí. Si yo recibo, es una promesa, si yo recibo Jesús como mi Salvador y mi Señor, dice que no solamente yo conozco a Dios, hace unas semanas hablamos de eso, ¿recuerdan? ¿Sí? Si no, véelo en YouTube, que cómo puedes conocer a Dios. Pero no solamente dice que yo conozco a Dios, una promesa también para nosotros es que Él conoce a mí. Yo conozco al presidente de México. ¿Por qué medio? Por medio de la tele, por medio de internet. Pero si alguien en su cabina llega con él, si yo voy al DF, saco mi boleto y voy por Primera Plus, o no sé cómo tú quieres llegar, ¿no? Y voy allá y espero fuera de las oficinas del presidente, si llego hasta ahí, ¿verdad? Si espero afuera y les digo, espera Nathan Cole. ¿Qué va a decir el gabinete? ¿Qué va a hacer las autoridades? ¿Qué van a decir el presidente? ¿Y eso qué? ¿No? ¿Por qué? Porque no me conoce. Yo sé quién es él, por lo que veo en internet, por lo que veo en la tele, etc. Hay muchas personas que dicen, yo conozco a Dios. Pero la clave es que me conoce a mí. Es otra cosa. ¿Sí me entienden? Es una relación personal, es una relación distinta. Es una promesa para que aquellos que son hijos de Dios, que reciban al Señor como su pastor, el señorío de Cristo en su vida, que Él dice, yo los conozco. ¿Y cuál es el resultado de aquellos que lo conocen? Porque oyen mi voz. ¿Están conmigo? Los que están tomando notas, el tema del día de hoy se llama escuchando a su voz. Escuchando a su voz. Otro fruto, una prueba, una muestra que yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús y Él me conoce a mí, es lo siguiente: promesas cumplidas. No me hace falta, no me falta nada. No tiene que levantar tu mano, pero ¿cuántos de nosotros decimos, me hace falta muchas cosas? Yo lo he dicho. Entonces, ¿qué significa? Que tal vez yo no conozco al Señor tan profundo como creo. ¿Por qué?
dice aquí que no me falta nada. Es una provisión. Las promesas se cumplen en la vida de aquella persona que conoce a Jesús y Él conoce a ellos. ¿Qué más vemos del contexto de esos dos versículos? Que Él me guía por el camino correcto. Oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. La obediencia es un fruto de la promesa de Jesús. ¿Y qué más? El resultado de esta relación es dar honor a su nombre. Hay muchas cosas que podemos ver solamente en esas 4 cosas, pero vamos a enfocarnos en uno. Podemos decir entonces lo que vemos en esos versículos, que los que conocen a Jesús como Señor, como pastor, como una guía en su vida, tendrán y obtendrán promesas cumplidas en su vida. ¿Cierto o no? ¿Sí ven eso conmigo? ¿Sí? ¿Es lo que nos enseña? Si eso es cierto, ¿cuál es la clave para vivir en tales pastos verdes? ¿Cuál es la clave de recibir y vivir en las promesas y la bendición de Dios? Buena pregunta, ¿no? Si las promesas se cumplen en la vida de aquellos que reciben a Jesús como Señor, ¿cuál es la clave de seguir viviendo ahí? Como decía mi pastor una vez, Pastor Carlos, hay muchas personas que ven a la iglesia como un lugar de bendición. Muchas personas que ven la presencia de Dios y el pueblo de Dios como un lugar de bendición. ¿Eso es cierto? Sí, claro que sí. Pero hay personas que lo ven de esa forma, se acercan a la presencia de Dios, buscan a Dios, reciben la bendición y luego ¿qué hacen? Y se apartan y se van otra vez. Dice mi pastor, qué tonto es vivir así. Si estás visitándonos por la primera vez, bienvenidos. ¿Por qué? Porque si estamos caminando en el desierto, dice que el lugar del mundo, la vida aparte de Dios es como caminar en el desierto, sin rumbo, sin visión. Y si estamos caminando en un cerro, ¿verdad? No sé, ¿cuántos de ustedes han ido a la Sierra de Lobos aquí fuera de León? ¿Varios? Ay, ¿cuánta tierra hay? ¿Cierto o no? En esos tiempos de año no hay nada verde, todo seco, ¿cierto o no? Pues algunos se fueron hace poquito, ¿verdad? Sí, a un cerro. Y la primera vez que yo recuerdo que fuimos allá, tomé el agua tan rápido que no me duró casi nada. ¿Y qué tienes entonces después que estás en el solazo, aquí en el Bajío? Acabamos de venir de un viaje, mi esposo y yo, así bien fresco, así que daba frío. Llegamos aquí y sudor, gracias. ¿No? Hay tanto calor ahorita en esas fechas, aquí todo seco, ¿verdad? Aquí en el Bajío. ¿Y qué te da? Calor, sí. ¿Y qué más? Un harto de sed, ¿cierto o no? Estás caminando en esos lugares y encuentras un pozo, o para que ustedes, hombres mexicanos, una coca bien fría, ¿verdad? ¿Qué hace? Pues lo acercas y lo tomas, ¿no? Pero si el vendedor de las cocas están ahí, y no sé dónde saca su enchufe, pero está frío, ¿sí? Todo ahí. Y sigue, y hoy son 2 por 1, ¿qué vas a hacer? Pues quédate ahí, ¿cierto o no? Si encuentras un pozo en el desierto, ¿dónde vas? Ahí me quedo. Entonces, ¿por qué es tan distinto con la iglesia? Venimos al pozo, aguas vivas, me refresco y voy al desierto otra vez. No, eso es tonto. Mejor vivo ahí en los pastos verdes. ¿Cierto o no? Me acerco y me quedo. Hago mi casa, mi tienda ahí en los pastos verdes y estoy en su presencia y busco a Él. Amén. Y vivo junto ahí con Él. ¿Por qué? Porque dice, el que me guía es un buen pastor. El buen pastor lleva a su pueblo a bendición. Su presencia, los pastos verdes, enriquecen nuestras vidas. Seguir a Jesús, el buen pastor, a las promesas que se cumplen en nuestras vidas, es una bendición de Dios en nuestras vidas. Seguir a Jesús, escucharlo, es como el buen pastor. ¿Cómo entonces podemos vivir al lado del pozo todos los días? Escuchando a su voz. ¿Ve la conexión?
escuchando su voz, discerniendo su voz, obedeciendo esa voz, ¿dónde me lleva? A los pastos verdes, a la bendición, caminar y recibir promesas cumplidas en nuestras vidas. Entonces, eso es la gran pregunta para nosotros hoy. Si no escuchas nada más hoy, enfócate ahora. Lo siguiente, ¿cómo podemos escuchar a la voz del buen pastor? ¿Cómo podemos escuchar a la voz del buen pastor? Primero, ya les dije, primer paso, primero conociéndolo. Tienes que entregar tu vida a Jesús, no solamente como Salvador de tus pecados, sino como Señor de tu vida. El Señor, repito conmigo, es mi pastor y nada me faltará. Primer paso de escuchar la voz de Dios es entregar tu vida a Él como Señor. Segunda parte de caminar y escuchar la voz de Dios es reconocer cómo habla a los hombres. ¿Están conmigo? Primero es entregar mi vida a Él y después reconocer cómo habla a los hombres. ¿Sabes que Dios habla a los hombres hoy día? A pesar de lo que dicen muchos, a pesar de lo que tal vez usted cree hoy mismo, yo puedo y vamos a comprobar que Dios sí habla a los hombres hoy día. Lo hace por medio de dos maneras. Número uno, por medio de su palabra escrita, la Biblia. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia, digital o físico? ¿Sí? Muchos. Si no tienes una Biblia, acércate con alguien de nuestro equipo al terminar, equipo de oración, alguien ahí en la puerta, alguien en la cafetería, donde tú quieras, acércate. Si no tienes una Biblia, acércate, tenemos uno para ti. ¿Sí? Hay Biblias gratis para todos que no tienen Biblia. Amén. Él nos habla a través de las Escrituras. Hay personas que, pues es una versión diferente, yo no lo creo, etc. No tengo tiempo de debate, no tengo tiempo para comprobarlo hoy, pero Dios nos habla a través de la Biblia, porque sí es, y te puedo comprobar, a través de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, el tiempo que usted quiere, yo puedo comprobarte que eso es la palabra de Dios. La Biblia que usted tiene en sus manos es la palabra escrita por Dios. Hasta mártires, hombres y mujeres, dieron sus vidas para que nosotros podamos tener esa Biblia en nuestras manos, que es sagrada, es apartado de cualquier otro libro. La Biblia es el libro, aún hoy día, con todos los ataques al cristianismo, con todas las cabezas que se levantan con lo islam y todo lo que está pasando, aún hasta la fecha, la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el único libro que da vida. Hay muchos libros que dan buenos consejos. Yo tengo muchos en mi biblioteca en la casa, ¿sí? Son libros cristianos, son buenos consejos, pero la Biblia, la palabra de Dios, es el único libro que cambia vidas. ¿Cuántos de ustedes han sido cambiados por medio de la palabra de Dios? Amén. Porque es viva, es eficaz, nos instruye. Dios mismo nos habla. El verbo, Cristo mismo es y son esas palabras. Amén. Nos habla a través de su palabra escrita. Dios nos habla también, número 2, por medio de su unción. En otras palabras, su presencia. Su presencia, su unción es una palabra reima. Su palabra hablada. Yo sé que hoy día hay muchas personas, lo que se considera el mundo, lo voy a decir, fanáticos. ¿Sí? Tal vez usted conoce a algunos, yo conozco muchos. Sí, yo crecí en la iglesia toda mi vida. Hay personas que dicen lo que Dios dice, entre comillas, ¿no? Lo digo así y tal vez ustedes ven algo en enlace o no sé, en los programas de la tele donde gente dice que Dios dice, y dice la palabra de Dios. Y no está en la Biblia, ¿no? Eso es ser fanático.
Eso es usar la palabra fuera de contexto. Y ten mucho cuidado al escuchar palabras así. Porque dice Pablo mismo, en los últimos tiempos se levantarán hombres, lo escuchamos hoy en nuestro tiempo de reflexión, se levantarán hombres, no por sí mismos, sino la gente va a levantar hombres para escuchar lo que les dice porque les da ánimo, pero no es algo correcto. ¿Sí? Pablo los llama herejes, ¿sí? Herejías. Quiere decir una palabra distorsionada, que parece como algo cierto, pero no lo es. Satanás siempre usa ese rumbo de cosas para poner un poquito como sal, como un poquito de sal, un poquito de la palabra, pero en otro contexto. ¿Para qué? Para hasta engañar a los élite, dice, los elegidos, o sea, los cristianos, los hijos de Dios. La meta del Satanás es engañar a la iglesia para que siga verdades que no son verdades, para que sigan temas o ideas que son vientos de doctrina que entra y sale de la iglesia cristiana. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque yo he experimentado muchos servicios donde Dios habla tal cual y es el Espíritu de Dios. Pero también he experimentado muchos servicios, reuniones y hombres cuyos nombres son cristianos, predicadores, gente que dice que es algo que viene de Dios, pero no lo es. Por eso es tan necesario que tenemos el Espíritu Santo, porque uno de sus frutos, uno de sus dones es el discernir de espíritus. Porque dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Eso es la diferencia de ser fanático y sincero. Hay hombres sinceros de Dios hoy día, yo creo que yo soy uno de ellos, que escucha a Dios hablar. Yo sé que hay hombres aquí presentes, hombres en nuestro equipo, hombres en nuestra iglesia y mujeres que yo conozco que escuchan la palabra de Dios, que Dios les habla. No, que ustedes son bien locos, esos cristianos y fanáticos y gente que dice que Dios habla. ¿Eres loco o qué? Hasta que sacan programas en History y cosas así hablando de eso, ¿no? No, porque tristemente estamos contra todo lo fanático, pero Dios sí habla a los hombres hoy día y los voy a comprobar. Porque es importante. Jesús, ¿por qué Jesús nos va a decir eso si no nos van a hablar? Si es una locura que escuchamos de Dios. ¿Por qué Jesús va a decir, mis ovejas oyen mi voz? Es una prueba que somos ovejas, somos hijos de Dios, que Dios nos habla. Y no solamente eso, que nosotros, hombres y mujeres, escuchamos. Y no solamente escuchamos, entendemos lo que nos dice. La religión de nuestra cultura popular dice que no puedes leer la Biblia. ¿Por qué? Se convierte en un loco, un fanático. Eso no es para la gente normal. Es lo más lejano de la verdad. La palabra de Dios fue hecho para el ser humano. La palabra de Dios, Él nos creó para hablar y escuchar a Él. ¿Están de acuerdo? Por eso existe el ser humano, para tener comunión con papá. Él nos creó para convivir y platicar y hablar, compartir su gloria, su vida con nosotros. Entonces, Él sí nos habla, Él sí nos va a guiar. Vemos eso en el libro de Primero de Reyes. Primero de Reyes, hay un joven que se llama Samuel. Su mamá la lleva al templo para que pueda crecer, porque Dios tiene un llamado para él. Acompáñame, capítulo 19, versículo 11. Perdón, ya me adelanté. Aquí estamos hablando de Elías, perdóname. Aquí es Elías y Dios está hablando a Elías. Ahorita más adelante vamos llegando a Samuel. ¿Qué dije? Primero de Samuel, no, Primero de Reyes. Primero de Reyes 19, 11 a 13. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová
no estaba en el viento. Y tras del viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras del terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Aquí es una prueba en las Escrituras con un gran hombre, profeta de Dios, que Dios habla a los hombres. ¿Lo crees o no lo crees? Pero fíjate cómo nos habla. Hay muchos hoy día en la iglesia cristiana, tristemente, que buscan el show, ¿no? El wow, el wow, el boom, el wow, Jesus, aleluya, ¿no? Es el fuego, el terremoto, el viento y wow, ah, ¿no? Hay programas en la tele, cosas en el YouTube, todas cosas que usted puede buscar. ¿Dios lo puede usar? Sí, yo creo que sí. ¿Es la manera más correcta? Personalmente, yo creo que no. Si leas Números capítulo 22, hasta usó un burro para hablar al hombre. Entonces Dios puede usar muchas formas de cómo expresarse a los hombres. Pero cuando es Dios hablando, no requiere de un show. ¿Sí me explico? No requiere de algo enorme. A veces Dios lo usa para: despierta, hombre, escúcheme. Pero en mi vida, más común, es más normal, no a través de las cosas del show y el wow, sino: Natán, pon tu nombre ahí. Hijo, mira esto. ¿Cuántos de ustedes saben lo que estoy hablando? Amén. Algo aquí profundo adentro que dice: no hagas eso. Mira, ve por acá, haz aquello. No debías hablar a tu esposa así. Oh, eso es cierto, perdóname. No tienes que hacerlo así. No gastes en eso. Ser prudente. Oh, sí es cierto. Es un voz pasivo, suave, que llega a mi interior y me habla y me dice: así es el camino, camina por ello. ¿Sí me explico? Ahora, si todo depende en discernir su voz, tenemos que entender la diferencia entre escuchar y oír. Ambas son necesarias, pero son distintas. ¿Qué es el oír? El diccionario nos dice: percibir con el oído el sonido hecho por alguien o algo. Un ejemplo, lo voy a usar un ejemplo de la vida y un ejemplo de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Una voz clamaba, ¿dónde? En el desierto. Juan el Bautista: mira, escucha. Era oír. El que oiga, arrepiéntese. El que oye esas palabras, arrepiéntese. Era una voz. Yo recuerdo historias de mi papá, que él creció por varios años con mi bisabuelo en su rancho, en su casa. Él tenía ovejas. Y su abuelo, o sea, era mi tatarabuelo, venía de Noruega. Esa palabra es de Noruega, yo no sé, pero mi bisabuelo siempre usaba la palabra para llamar sus ovejas kadé. ¿Qué significa? ¿Sabe? Pero él tenía un bucket, ¿cómo se llama? Una cubeta con poquito maíz, y él salía al campo y movía eso y dice: kadé, 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 kadé. ¿Y qué hacen las ovejas? Vienen corriendo. ¿Por qué? Porque estaban oyendo la voz del pastor. Es necesario oír, pero es distinto el escuchar. ¿Qué significa escuchar? Escuchar, diccionario dice: prestar atención a lo que uno oye. Prestar atención a lo que uno
oye. Sinónimos: comprender, estar atento, concentrarse. La visión de esta casa, ¿qué es? Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que oye esas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No solamente es oír, sino prestar atención a lo que dice y aplicarlo a nuestras vidas. Hay muchas personas hoy día que oyen la palabra de Dios. Hay pocos que lo escuchan. O sea, que presta atención a lo que dice. ¿Cuántos de ustedes son papás o mamás? ¿No? Y unos son papás y mamás en entrenamiento, ¿sí? Porque ya acaban de nacer sus hijos. Tú puedes hablar a tus hijos, ¿cierto o no? ¿Limpio tu cuarto? Sí, mamá. ¿Regresas 20 minutos después, 30 minutos después? ¿Está limpio? No. ¿Por qué? Porque solamente están oyendo, no están escuchando. Cuando nuestro pastor nos habla, cuando Jesús nos habla, ¿estamos oyendo o estamos escuchando? Oyendo o escuchando. ¿Cuál es la diferencia? Primero de Samuel, ahora sí vamos. Primero de Samuel 3:4-10. Aquí Samuel es un profeta en entrenamiento. Se entregó al templo a profeta Elí para que sea entrenado o enseñado, crece, educado en las cosas de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia? ¿Sí? Y aquí es algo clave. Vamos a ver la diferencia entre oír y escuchar. Versículo 4. Yo tengo la versión nueva, traducción viviente. Es lo que hacemos los versículos con mis hijos. Me gusta esa versión, lo que dice aquí. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? No, no te llamé, dijo Elí. Vuelve a tu cama. Entonces, medio de la noche, Samuel se pone a acostar. Luego, el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? No, no te llamé. Hijo mío, respondió Elí, vuelve a tu cama. Bueno, Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Versículo 8. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelva a llamar de ti, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, aquí tu siervo escucha. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Que es algo distinto oír que escuchar. Muchos hoy día, yo creo, aquí presente, han escuchado a Dios. Hay muchos también hoy día en nuestra ciudad, en nuestra cultura, o tal vez aquí mismo o viendo por video, han oído de Dios. Pero lo que Dios quiere hacer es llegar al fondo de nuestro corazón. ¿Cómo? Que nosotros decimos: habla, Señor, tu siervo, tu hijo, tu hija escucha. Dios está hablando. La pregunta es: ¿estoy escuchando? Recuerda, un fruto de lo que yo escucho a Dios es la obediencia. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Ahí viene la aplicación de lo que escuchamos. Dios nos habla a través de la palabra escrita. Dios nos habla a través de la palabra predicada. La misma palabra predicada. Pero también yo creo, es el énfasis del día de hoy, que Dios habla a cada uno de nosotros. La diferencia
es que yo solo oigo o si presto atención o escucho. ¿Están conmigo? En conclusión, la pregunta entonces, ¿Dios nos habla? Sí. Job 33, 14 a 18. Me gusta aquí la traducción lengua actual, dice: tal vez no damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños, mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído. Claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo ni sigamos siendo orgullosos. Así nos libera de la muerte. ¿En otras palabras, qué está diciendo? Hay muchas formas de cómo Dios nos habla. Dios siempre está hablando. Jesús, el buen pastor, está hablando hoy mismo. La pregunta es, ¿estás escuchando? Y la segunda pregunta es, ¿qué te dice? Nos ponemos de pie, por favor. Tal vez Dios está hablando a algunos hoy como voz en el desierto, clamando: arrepiéntete, aléjate de la maldad, deja de ser eso, busca a mí, mi reino. Estoy tocando tu corazón y está clamando como una voz, y algo en tu interior dice: aquí estoy, ¿qué debo que hacer? Yo creo personalmente que hay personas que han buscado a Dios por años y Él está hablando, clamando, llamando: hijo, regresa a casa, aquí estamos, búscame a mí, aquí estoy. Si usted está aquí esta mañana y escuchas esa voz, aquí viene un equipo de oración. Queremos orar junto contigo. Dios, Jesús quiere ser tu Salvador y tu Señor. Está clamando, está diciendo como un voz en desierto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Y también hay personas que están aquí presentes, hay personas que están viendo por el video, que Dios está hablando a su corazón. Eres hijo de Dios, lo conoces como Señor, lo conoces como Salvador, pero hay dudas en tu mente, en tu corazón. ¿Qué debo que hacer? ¿Ese trabajo es para mí? ¿Esa decisión es correcta? ¿Qué debo que hacer? ¿Es la persona que tú quieres para mí, Señor, para casarme? Este hijo, ¿cómo lo voy a educar? Ya los jóvenes, ya mis hijos ya son jóvenes, ¿qué hago? Mi esposo y yo estamos entrando por la preadolescencia otra vez, pero como papás. ¿Sí? ¿Qué hago? Enséñame. El Señor es mi pastor. No, nada me faltará. No me hace falta nada. ¿Crees en esas promesas? Señor, habla a tu iglesia hoy en este momento. Tú estás hablando, Señor. Que seamos como Samuel. Escuchamos tu voz, que tú clamas como un voz en el desierto a veces, o a veces llegas tan suave hablando en nuestro corazón, diciendo: hijo, por aquí, camina. Que seamos como Samuel, Señor, y decimos: aquí estamos, tu hijo te escucha. Habla, Señor, estás hablando a tu iglesia. Abrimos nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones para prestar atención. Si estás conmigo esta mañana y tienes el mismo anhelo que yo, ora conmigo. Mis oídos están abiertos, Señor. Háblame, quiero obedecer. Enséñame, dime. Habla mi corazón, Señor. Háblame, Señor. Guía tu iglesia, Jesús. Le está hablando como un susurro suave. Y lo que te dice, hazlo. Y cosecharás las promesas de Dios. Gracias, Jesús.
Gracias por quien eres. Gracias porque tú eres el buen pastor. Habla a tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, danos la fuerza y fortaleza. Danos la habilidad a responder a esa palabra y a obedecer y caminar junto contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Los que están de acuerdo dicen...